tiene que grabar para montarse también por vía YouTube. Entonces por eso es que se adapta la cámara para que puedan exponer y ya van a empezar. Oye, nosotros nos vamos a ir ya. Buenos días. En nombre de todo el grupo de extensión, PUPAI. PUPAI es un préstamo lingüístico del Taimón Taurepán, que significa pozo de saber, y para nosotros es muy emocionante tener a tantas voluntades presentes en este espacio. Este espacio será transmitido en vivo, también está siendo grabado, porque reconocemos la importancia del resguardo de la memoria, y la memoria de las voces de nuestros egresados, pero también de la experiencia de las compañeras y compañeros que nos acompañan en esta sala. Honro, por supuesto, la puntualidad, el profesionalismo, el apoyo y pues el amor que han brindado experiencias como esta. Bueno, de verdad, el equipo, el cuerpo docente que tiene la Escuela de Antropología es muy valioso, y también los espacios de formación que se crean cuando nos empecemos a desarrollar en estas áreas. El día de hoy vamos a tener una actividad, principios de agroecología forestal y sus aplicaciones para la restauración de ecosistemas, impartida por el amigo, colaborador, profesor y muy querido Luis Felipe Cotopo, egresado de nuestras aulas, PhD en Antropología Social de la Universidad de Barcelona y entusiasta de estos temas que para nosotros es muy sensible. Reflexionar sobre los pueblos y las comunidades indígenas va también en la onda de entender su hábitat, ¿verdad? Entender sus formas de relacionarse y de reproducirse en sus espacios vitales. Entonces para nosotros es realmente una oportunidad de lujo tener también tesistas en nuestros espacios, de escuelas de comunicación social, de farmacia, porque eso también permite abrir diálogos como muy reflexivos y necesarios para el ejercicio de la antropología social de nuestro país. Entonces, bueno, vaya para usted, pues, todo nuestro respeto y bueno, que viva la voluntad de la creación común. Profe, precisión metodológica, cómo conversar también cuando pueda mirando la cámara. Entonces, bueno, vamos a apagar la luz. Chévere. Tenemos el espacio. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Para mí siempre es muy emocionante ponerme en esta sala, porque la primera vez que llegué aquí yo era un estudiante de medicina de la Escuela de Luis Racete, aficionado a la paleontología, escalador también, y con un amigo escalador, Nené de Villasana, un guía muy conocido ahora, que vive trabaja en los Pirineos. Estaba desubicado en la vida y me fue a visitar la Escuela de Medicina. Y yo le dije, Nené, vale, tú lo que necesitas, te gusta la naturaleza, estudiar antropología, te voy a llevar a la Escuela de Antropología. Y fui y lo acompañé a su primera clase, estaba aquí el profesor Valentín Fina. Y bueno, quien conoce a Valentín, el Valentín era como un perfecto reclutador, ¿no? Un reclutador de jóvenes. Bueno, llegaba y inmediatamente me cambió la vida. Ya dejé de ser aficionado a la paleontología después que conocí a Valentín, y dejé de ser un prometedor estudiante de medicina. Y bueno, en ese escenario, últimamente, en los últimos años, yo me he estado dedicando a trabajar en lo que es, y no solamente desde el punto de vista académico y científico, digamos así, sino también práctico, sino también en términos de aplicación. He venido trabajando en la relación o la interacción entre las sociedades humanas y las plantas. En esa relación, ¿no? Se dirán, bueno, ¿cómo es la perspectiva antropológica dentro de ese universo? Y creo que, bueno, nosotros como traductores del mundo, como intérpretes, es una disciplina que se abre con muchas posibilidades, y con posibilidades también de aplicación. O sea, yo quiero como también subrayar que un antropólogo no se realiza solamente en un instituto de investigación, en una universidad o en un ministerio. La antropología, y una de esas pruebas de esa actividad que hemos venido desarrollando, es una actividad que se puede llevar
casi a, bueno, a muchos ámbitos y vivir de ella, porque yo vivo de eso. Bueno, entrando ya directamente en materia, en general, o sea, lo que nosotros vamos digamos que a subrayar en esta oportunidad va a ser más centrándonos en aquellas actividades que tienen que ver con la interacción con plantas. La literatura antropológica por lo general lo ha abarcado desde diferentes perspectivas, pero normalmente centrado en las actividades agrícolas, ¿no? Porque en las actividades agrícolas nosotros podemos ver esa interacción de manera más directa, aunque la interacción pasa por muchos ámbitos de la cultura, y yo quiero dejar eso establecido acá. Por lo general las relaciones con las plantas también ocurren dentro de un sistema étnico, dentro de un sistema simbólico, dentro de un sistema normalmente asociado a las religiones, y nosotros en esa perspectiva la estamos sustituyendo por otro conjunto de saberes, por otro conjunto de saberes simbólicos también, pero que tienen más que ver con las ciencias ambientales, con la agronomía, con la ecología, etc. Entonces, bueno, cuando se habla de interacción de humanos con bosques, normalmente en la literatura antropológica hay bastantes polémicas y bueno, una discusión muy abundante, y en general agrupada por distintos conceptos. Podemos escuchar, por ejemplo, conceptos como recolección, forrajeo, agricultura incipiente, agricultura de rosa extrema, agricultura intensiva, horticultura, sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. Los IPAN son una categoría que establecida por la ONU. Y ellas todas ellas tratan de la interacción de los humanos con el medio ambiente, pues, su capacidad de transformación. Aquí, por ejemplo, en la gráfica vemos distintos sistemas, pero todos más o menos involucrados dentro de la misma lógica. Por ejemplo, un sistema de terrazas en los Andes peruanos, las milpas mexicanas y bueno, un conuco amazónico, ¿no? Entonces, en función a través del estudio de estos sistemas donde nosotros nos vamos a centrar. En general, o sea, nos centramos en actividades agrícolas, pero lo importante, las actividades que probablemente más cambios creen en el paisaje, tienen que ver, normalmente son generadoras de biodiversidad. O sea, nosotros distinguimos dos grandes sistemas de relacionarse con el medio ambiente, digamos, uno que lo hemos llamado, o varios autores también utilizan la denominación de agricultura intensiva. Esa tiene que ver, por ejemplo, con la modificación intensa del medio ambiente, del paisaje, con la concentración de la actividad agrícola en un solo sitio. Un ejemplo bueno de esa, por ejemplo, serían las terrazas de arroz en China, en Asia. Que esas prácticas también son generadoras de biodiversidad. Por ejemplo, esos sistemas se enlazan, ¿no?, con la producción de arroz, con la producción de peces, con la cría de patos, etc. Y por otro lado, nosotros tenemos también otro manejo, otra interrelación con los bosques, con la naturaleza, que es a través de aquellos conceptos que la literatura antropológica, en medio de muchas polémicas, y yo prefiero salir de esas polémicas y no entrar en eso, algunos la han llamado horticultura, no les gusta llamar la agricultura, a otros no les gusta llamar la agricultura, a otros les gusta llamar el forrajeo. En fin, una polémica que creo que no aporta mucho, ¿no? Esas pequeñas diferencias conceptuales, que si que es agricultura, que si que es agricultura incipiente, no nos interesa. Lo que nos interesa es la interacción y el uso, sobre todo, el uso, el manejo. En ciencias forestales eso se llama manejo de bosques, y es en realidad el manejo, o sea, el uso del bosque. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de Yanomamis aprovechando unos pijiguaos, o por ejemplo en las zonas de Baxia, de Manao, una estructura de cría hidropecuaria adaptada a las subidas y las bajadas de los ríos, o un oasis en Marruecos. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es más el tema de la interacción, no nos interesa esta definición que ha llevado mucho papel dentro de la antropología. Entonces, en general, cualquiera que sean estos dos tratamientos sobre el medio ambiente, intensivo o de baja, o más bien extensivo, que tiene que ver más con el manejo del bosque, todas ellas son prácticas que crean un impacto y que generan biodiversidad. ¿Eso qué quiere decir? Que modifican, impactan en el medio ambiente y también tienen un impacto, digamos, también selectivo sobre la configuración florística, sobre la configuración de fauna en esa zona. Entonces, bueno, aquí yo quería citar un estudio muy interesante que se hizo sobre
estudiaron creo que todos los árboles del Amazonas, un estudio muy completo donde participaron. La lista de autores de este paper es casi del mismo tamaño de la información que hay contenida, pero son alrededor de 50 autores. Y prácticamente mostraron toda la cuenca del Amazonas, casi toda la Amazonía la mostraron. Y en ese muestreo ellos descubrieron que el Amazonas cuenta con 16.000 especies de árboles. Aquí árbol se entiende, en este caso, a una altura mayor de 5 metros y un diámetro a la altura del pecho, se llama DAM, silvicultura, es un diámetro a la altura del pecho de más de 20 centímetros. Y bueno, se muestrearon 16.000 especies, de las cuales solamente 227, o sea, de 16.227 son hiperabundantes. ¿Qué quiere decir que son hiperabundantes? Están en toda la cuenca del Amazonas, excepto en una región en particular, pero están en toda la Amazonas. Desde el sur del Amazonas hasta el área del Caribe. Esa especificación ya la vamos a ver, porque nosotros tratamos la Orinoquia y la Amazonía como un conjunto, por eso lo veremos más adelante. Bueno, apenas 227 especies hiperabundantes y 11.000 especies que son raras representan apenas el 0,2%, 11.000. Y apenas 200 son el 1,4% sobrepasa el 90% de los árboles de la Amazonas. Dentro de ese género llama la atención que es desproporcionada la cantidad de individuos que tienen la familia por ejemplo, de los cocos de mono, la familia de la castaña de Brasil. Además hay mucha literatura antropológica sobre la relación del hombre y la castaña, abundantísima. Y es uno de los ejemplos más claros que nosotros podemos ver en la formación antropogénica de un bosque, es precisamente en rodales de castaña. Y otro también que llama mucho la atención son las mirtáceas, ¿no? que también abundan muchísimo. Dentro de los grupos de las abundantes, las mirtáceas son probablemente las más abundantes. Y dentro de las mirtáceas, nosotros tenemos especies muy usadas por el hombre, como por ejemplo el fungicida, el curare, también es una mirtácea, o uno de los ingredientes del curare es una mirtácea, y es una de las plantas hiperabundantes. El estudio es un estudio completamente importante, que no se interroga acerca de las causas de esa particularidad. Entonces, bueno, dentro de ese contexto, dentro del sistema de bosques más complejo del planeta, que genera más agua, que contiene la mayor diversidad de todo el mundo y que juega un papel importantísimo en la regulación del clima mundial, tenemos 227 especies que son hiperabundantes, y esas 277 especies me puse a revisar la lista y bueno, no las revisé todas, pero todas ellas son las que revisé con uso humano. Abundan, por ejemplo, también los níferos, las frutáceas, el cachicamo también es hiperabundante, que se usa para la construcción de curialas, etc. Entonces, bueno, ese es el primer dato que llama la atención. Hay una relación entre la hiperabundancia de plantas que conforman los bosques amazónicos y el uso de esas plantas por los humanos. Una vez entre Pierre Boisset, un sabio botánico, me explicó un poco la distinción taxonómica entre este grupo de motos. Y la primera parte, así como un equivalente a la que nosotros son los reinos. Para nosotros los reinos, bueno, básicamente trabajamos con tres, ¿no? El reino de los hongos, del fungi, el reino de las plantas, el reino plantario y el reino animal, ¿no? Entonces esa es nuestra clasificación taxonómica. Dentro de la clasificación etnobotánica, son dos grandes familias, que incluyen incluso también plantas, y dentro del mismo reino de las plantas, de plantar está también el reino de fungi, o sea, está agrupado dentro del mismo reino. Y la clasificación mayor tiene que ver con plantas que siguen personas, en palabras textuales, que persiguen a la gente, y plantas que no persiguen a la gente. Entonces, me parece muy interesante esa distinción etnobotánica, esta distinción taxonómica, compararlo con el dato de la hiperabundancia. O sea, nosotros tenemos dos tipos de plantas: plantas que nos persiguen, que siempre están con nosotros, y plantas que no nos persiguen. Y esa es una observación que uno puede ver al día a día, ¿no? Cuando uno sale a la calle se da cuenta que hay muchas especies de plantas que siempre están alrededor de nosotros, plantas que les gusta la presencia del hombre. Bien sea porque están adaptadas por mecanismos de distracción, porque se nos pegan a la ropa, porque van pegadas en nuestra piel, o porque tienen un uso, ¿no? O un uso para el hombre. Es decir, en pocas palabras, o las plantas tienen un uso, son usadas por nosotros, o nosotros las usamos. Y entonces ahí viene la distinción de plantas que nos persiguen y plantas que no nos persiguen.
Bueno, nosotros aquí dentro de esta perspectiva teórica práctica que hemos venido implementando, nosotros tratamos la Orinoquia y la Amazonía como una unidad. Hay muchas, nos basamos en muchas evidencias, en trabajos desde la ecología, en trabajos de la antropología, que dan cuenta de una continuidad climática, una continuidad cultural, incluso lingüística. Son apenas 3 familias, la diversidad lingüística amazona es enorme. Cerca del 4% de las lenguas del mundo, habladas en el mundo, se concentran allí. Sin embargo, a pesar de eso, hay 3 grandes familias dominantes de lenguas. Además de eso, bueno, todos ustedes ya habrán estudiado todo lo que son los sistemas de intercambio precolombinos que se establecieron, desarrollados por profesores como Erika Wagner, Filadelfo Morales, etc. Hay una literatura y una producción de la antropología venezolana muy interesante en torno a esos grandes sistemas de intercambio que agrupaban toda la cuenca de la Amazonía, incluso la cuenca del lago de Maracaibo, la cuenca del lago de Valencia e incluso los Andes. Presenta evidencias de una interrelación entre los grupos amazónicos y de los Andes colombianos. Bueno, esa red, supongo que yo no voy a entrar mucho en ella porque estoy seguro que la conocen, ha sido el sistema de interrelación regional del Orinoco. Ella comprendía, agrupaba diversos grupos con diversas lenguas en distintas zonas comunicadas a través de los ríos de estas cuencas. Y a partir de esa evidencia nosotros partimos también del principio de que hay también un tratamiento común de la naturaleza. O sea, a pesar de que nosotros estamos hablando de una enorme diversidad cultural y lingüística en Amazonas, que representa el 4% de todas las lenguas del mundo, a pesar de eso, hay una continuidad, y esta continuidad está establecida por varios autores, establecen que hay una unidad, que nosotros podemos hablar de una unidad cultural, y en ese sentido nosotros también podemos hablar de una unidad en el tratamiento, en la relación con el medio ambiente y con los bosques en Amazonas. Yo muchos de estos casos los voy a tratar muy por encima porque no me puedo extender, pero aquí hay materia, para que hay mucha materia, hay mucho material, y también podemos ir discutiendo si no voy dejando algo de lado. Bueno, también algunas teorías plantean que hay una relación entre la biodiversidad de Amazonas y la biodiversidad de las lenguas, que tiene que ver con la actividad de los refugios cristocénicos, que vamos a mencionar a vuelo de pájaro. Bueno, en general, en líneas generales, otra de las hipótesis que nosotros planteamos, hay muchas investigaciones, muchas evidencias que tenemos que la Amazonía no es un bosque prístino, sino que es un bosque antropogénico. La interacción, no se puede pensar la composición florística ni siquiera de fauna del bosque más grande y más complejo del planeta sin la presencia del humano. Se plantea, son 40.000 años de interacción entre los hombres y los bosques amazónicos, y en esa interacción la cultura, la huella antropológica ha dejado su impronta en lo que nosotros pensamos que son paisajes prístinos. Probablemente todos estos paisajes que vemos en esta foto han sido de alguna manera manejados, han sido de alguna manera modificados, han sido de alguna manera direccionados, como un jardín por las sociedades humanas. Bueno, aquí tenemos algunos casos aquí no voy a extender, pero estos son casos concretos de paisajes antropogénicos. Hay mucha literatura, hay mucha investigación, hay muchos trabajos en antropología que dan trabajos específicos con pueblos particulares y con la relación particular con determinadas especies que justifican estas visiones. Bueno, en fin, entonces en líneas generales de lo que se trata es eso. Nosotros, seguramente en Amazonas muchas especies que nosotros pensamos que son salvajes probablemente no lo sean. Probablemente entran dentro de la categoría enotaxonómica de las plantas que nos persiguen. Y entre ellas, por ejemplo, bueno, el piquiguao, la manaca, el ceje, toda la familia de los alborrobos, los moriches, las guamas, los cupazú, los temiches, todos esos grupos botánicos están clasificados dentro de el cacao también, dentro de las plantas que persiguen gente y que nosotros consideramos que son plantas salvajes, y pues no es así. Hay muchas investigaciones que lo corroboran. En Venezuela, la antropología venezolana ha apostado mucho a este tema. Autores clásicos venezolanos han trabajado bastante ese tema, o sea, nosotros tenemos bastante respaldo teórico y investigaciones al respecto. En general, la idea, bueno, ¿cómo se arma el Amazonas? ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se llegó a esa inmensa capa de bosque? Hay diversas maneras de explicarla. Una de las teorías más usadas es la de los refugios pleistocénicos, que
A grosso modo, ella está sustentada en estudios diversos estudios con aves, estudios con mariposas, con plantas heliconias, con especies leñosas también, que han determinado que en algún momento durante el Pleistoceno, la edad de hielo, ¿no? La Amazonía era el clima era bastante frío. La Amazonía se presume que era una sabana seca, con una serie de refugios. Bueno, como Amazonía estoy incluyendo la Orinoquia, ¿no? Y también una cuenca del lago Maracaibo. Con una serie de refugios de selva que por condiciones de edad geológica en el suelo, por condiciones de precipitación, etcétera, se conservaron durante los periodos de mayor frío y sequedad. Es decir, esto pasó en el Pleistoceno muchas veces, o sea, todo más o menos era un juego así constante, que la selva se ampliaba y la selva se contraía, la selva crecía, la selva se contraía. Y en una de esas, la última fue hace 3.000 años, fue relativamente poco, y se especula, esto no tiene que ver con el tema, pero es un dato interesante, que hay una coincidencia entre las migraciones caribes y la apertura de esta sabana en el último periodo, hace 3.000 años. Se presume que por ahí, por esas rutas de sabana, fue lo que se dio la expansión migratoria caribe. Bueno, en fin, la teoría de los refugios pleistocénicos se basa en la evidencia. Estas teorías también no están del todo probadas, pero sí hay mucha evidencia en casos concretos de los refugios, por lo cual es una teoría sólida. Ella plantea que, como decía antes, en distintas zonas se quedaron refugiados islas de selva, más o menos como lo que es el paisaje actual de la gran sabana, pero a una escala mucho mayor. Uno ve la sabana y ve pequeñas islas de vegetación dentro de selva, dentro de la sabana. Entonces, más o menos el escenario era algo así, era algo parecido. Y hay evidencia arqueológica en que, además, como digo, estas teorías se han hecho a partir de estudios más relacionados con la ecología y con la biología, pero también hay evidencia de que había presencia humana de vieja datación, anterior al Pleistoceno. O sea, por ejemplo, acá en estos refugios, en la zona de los llanos del Mojo, en Bolivia, ahí hay evidencias de 14.000 años, que es bastante. Es bastante si nosotros lo comparamos, lo contrarrestamos con las dataciones relacionadas con la agricultura de la antropología reciente. Bueno, el escenario podría ser más o menos otra cosa interesante que lamentablemente no puedo expandirme en estos temas solamente para una charla. También hay una coincidencia entre los temas de refugios pleistocénicos y los centros de domesticación y endemismo en Amazonas. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que como esas zonas se quedaron aisladas por mucho tiempo, digamos que en un momento, la teoría plantea, en un momento de expansión de la selva, las especies colonizaban toda la selva. En un momento de que la selva se retrae, las especies distintos grupos de especies quedan aislados en esos refugios, quedan aislados acá. No sé, por ejemplo, pensemos en algún grupo de guacamayas, que es muy claro, el caso de lo que sabes es muy claro, eso se ve muy fácilmente. Quedaron atrapadas en estos refugios y ahí ocurrió un proceso de especiación, de bicarancia. Se acuerdan de este concepto, que es cuando las especies aparecen, cuando ellas se quedan aisladas con respecto a otra población de la misma especie, y bueno, el aislamiento va formando nuevas especies. Es lo que Darwin explica así como muy facilito en las islas, en la Galápagos, donde especies de pisones tuvieron un antepasado común, pero adaptados y aislados a un territorio, terminan desarrollándose, convirtiéndose en otra especie. Entonces estos refugios también coinciden con importantísimos centros de domesticación y de endemismo, o sea, de plantas endémicas, plantas que solamente hay ahí en Amazonas, que no existen en otro lugar. Y ese es un dato también que hay mucho que estudiar acá y hay mucha información y es muy apasionante. O sea, la relación cómo la relación con las plantas y la domesticación también tiene que ver tiene un papel importante en la configuración de los bosques amazónicos. Sí, esto me lo voy a saltar. Estos son los refugios, más o menos coinciden en función de distintos estudios, algunos en base a reptiles, otros en base a plantas heliconias, pero más o menos todos ellos coinciden. Y hay uno muy importante aquí cerca de nosotros, ¿no? Que es la cordillera de la costa. Es un importante refugio pleistocénico y un importante centro de endemismo también. Endemismo quiere decir especies que no existen en otro lado, especies que se adaptaron ahí y no a esa zona, y después cuando la selva crece, cuando la selva se vuelve a juntar,
esas poblaciones que antiguamente pertenecían a una misma especie ya no pueden crear descendencia fértil porque son especies distintas. Es como, no sé, como un burro y un caballo. En algún momento tuvieron un antepasado común y hubo un proceso de especiación, quizás por aislamiento o quizás por dirección humana. Bueno, a partir de esta teoría que da muchísimo que hablar, es que nosotros estructuramos un poco nuestra propuesta. Entonces, haciendo como una especie de ejercicio imaginativo, ¿no? Nosotros podemos imaginarnos hace 11.000 años atrás, por ejemplo en la Sierra de Imataca o en la cordillera de la costa o en la zona de Paria, refugio pleistocénico, una situación parecida a esta, probablemente. O sea, el refugio de selva, la isla de selva, el resto son sabanas, como acá, el paisaje de sabanas con pequeñas islas, aquí está la isla y una población humana establecida ahí. Hay antropólogos como Lastra, como Dillehay, como Bettinellies, que establecen una relación entre la diversidad lingüística a cada uno de estos refugios. O sea, hay una asociación también, hay estudios que asocian el origen de las lenguas y la diversidad lingüística a cada uno de estos refugios pleistocénicos. O sea que la diversidad en Amazonas lingüística y ecológica de alguna manera se inspira en estas teorías. Entonces, bueno, en ese escenario, estos gráficos acá representan el momento en que se llaman los picos de frío en el Pleistoceno. Y este pico ocurrió por ahí más o menos hace 3.000 años. Y a partir de hace 3.000 años la selva se va, bueno, mucho antes, 11.000, pero el 3.000 se repite. Y posteriormente a ese pico de calor, la selva se empieza a expandirse. Aquí se ve, por ejemplo, un periodo más frío, del pico del periodo glacial, y hay más sabana, ¿no? Se puede ver menos concentración de vegetación. La parte oscura es la que señala concentración de vegetación. Entonces, en algún momento, en todos esos juegos, todos esos momentos, había un escenario como este, estaba una población humana allí, en el refugio de Imataca, digamos, vivía al borde del refugio, y ahí practicaba actividades agrícolas. Aunque en general la antropología nos ha dicho que la agricultura es más o menos una actividad relativamente reciente, no es tan así. Probablemente acompañó el hombre desde que salió de África y hay evidencias de eso y luego iremos hablando de eso. Bueno, pero lo cierto es que probablemente con las prácticas, y eso hay evidencias con estudios terminológicos, con las prácticas de conumbo, con la yuca, con el maíz, como se ve en esta zona. Vean que esta zona es una zona de vegetación baja. Esta zona es una zona de explotación agrícola. Allá hay yuca, ahí hay maíz, ahí hay caraotas, allá hay llama y aquí está la selva. Entonces, la idea general, la idea que nosotros planteamos es que a través de este modelo, cuando la Tierra se va calentando la selva se va expandiendo, es porque estas poblaciones humanas van rotando, empiezan. El sistema es un poco al revés, es una sociedad un poco más sedentaria que las actuales. Porque aunque claro, por supuesto había explotación de la sabana y explotación de otros nichos, de otras islas, la población estaba concentrada, estaba circunscrita a un territorio muy particular. Entonces, más que probablemente la agricultura era menos itinerante que la de ahora. Probablemente era una agricultura un poco más, menos itinerante, pues menos nómada, a la que nosotros conocemos ahora en Amazonas, la agricultura de conuco, la agricultura de arroz estema. Entonces, a medida que los conucos se iban abandonando, porque no vas a abandonar, eso ya vamos a entrar, el que el conuco pasa a una segunda fase de explotación, que es la fase silvicultural, que es la fase forestal, el hombre se va desplazando buscando más sabana, porque nosotros consumimos muchas especies de sabana, especies que no pueden crecer en el bosque, como la yuca, ¿no? Hay que sustituir al bosque para poder sembrar yuca, para poder sembrar maíz, para poder sembrar batata. Y a medida que el hombre iba, digamos que generando ese modelo agrícola, la selva atrás lo iba persiguiendo. De modo tal que probablemente haya una mala lectura en el registro arqueológico de lo que muchas veces nosotros pensamos y lo que nos enseñaron, esa idea tan establecida de que en el pasado éramos como los picapiedras y pasamos toda la vida atrás de un mamut. Probablemente no era así. Hay evidencia, por ejemplo, se ha revisado material lítico desde el Pleistoceno, desde hace 40.000 años, y hay asociaciones de restos de polen en esta herramienta. Entonces, más que herramientas de caza, probablemente eran herramientas agrícolas.